con este aceite santo eres apartado, hijo de David. Que el Señor te dé sabiduría y corazón recto para su pueblo. ¡Ese niño es mío! ¡Yo lo di a luz! Mientes, mi hijo murió y ella lo robó mientras dormía. Basta, he escuchado sus palabras. Traed una espada, partid al niño en dos y dad una mitad a cada una. No, mi señor, que viva, entréguenselo a ella, pero no lo maten. Que cada piedra sea firme y cada viga recta. Este es el templo del Altísimo. Trabajad con reverencia, porque su gloria habitará aquí. Welcome, Queen of Sheba. King Solomon, your fame is well earned. And your journey honors my hall. El sol nacía sobre Jerusalén, bañando las torres doradas del palacio de David con una luz majestuosa. Los tambores del amanecer resonaban entre los muros de Sión. David, anciano y cansado, observaba a su joven hijo Salomón, un muchacho de mirada profunda, serena, con el brillo de la inteligencia reflejado en los ojos. El profeta Natán se acercó al rey moribundo y le habló en voz baja: «El Señor ha elegido a tu hijo para sentarse en tu trono. Él construirá la casa de Dios y traerá paz a Israel». Salomón no conocía aún el peso de esas palabras. Heredaba un reino poderoso, pero también un pueblo dividido, un ejército fatigado y una fe debilitada por los errores del pasado. El día de su coronación, miles de israelitas llenaron las calles. Los sacerdotes tocaron las trompetas y el aceite sagrado descendió sobre su cabeza. En ese instante, el muchacho sintió el fuego del llamado divino arder dentro de su alma. Su primera oración no fue por riqueza ni poder, sino por sabiduría. Señor, dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Y Dios respondió desde los cielos: porque pediste sabiduría y no gloria, te daré ambas, y ninguna nación será como la tuya. La fama de Salomón comenzó con un juicio que marcó la historia. Dos mujeres se presentaron ante él, disputando la maternidad de un niño. Los murmullos llenaban la sala del trono cuando el rey ordenó: traigan una espada, partan al niño en dos y den una mitad a cada una. Un silencio aterrador recorrió el palacio. Una de las mujeres gritó: «No, mi señor, no lo mates, que ella lo tenga, pero no derrames su sangre». Y Salomón sonrió: «Esa es la madre verdadera». Así nació la leyenda de su sabiduría. Las naciones comenzaron a rendirle homenaje. Oro, incienso y piedras preciosas llegaban cada semana a Jerusalén. Su nombre cruzó el desierto, resonó en Egipto y alcanzó los reinos de Arabia. Bajo su mando, Israel vivió una era de esplendor. Se construyeron palacios, jardines y templos con columnas de cedro del Líbano. La gente decía: «Dios camina entre nosotros». Pero el corazón del hombre es un misterio. Y en el silencio de su grandeza, Salomón comenzó a escuchar otra voz, la del deseo. Pasaron los años y el joven rey dedicó su vida a construir la obra más sagrada, el templo del Señor. 70.000 obreros tallaban piedra día y noche, los muros se levantaban como montañas de mármol y el oro cubría los altares como si el sol hubiera descendido a la tierra. Cuando el arca del pacto fue colocada en el Santo de los Santos, una nube de fuego descendió del cielo, llenando el templo con la gloria divina. El pueblo se postró rostro en tierra. Salomón, de pie ante el altar, levantó las manos y dijo: ¿Morará Dios verdaderamente en la tierra? Los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa, pero escucha la oración de tu siervo. Fue su momento más puro. La sabiduría, el poder y la fe estaban en equilibrio. Sin embargo, entre los ecos de la multitud,
se oía el susurro de un futuro incierto. Porque en el corazón del hombre, donde habita la sabiduría, también puede germinar la soberbia. Un día llegaron rumores desde el sur. Una reina del desierto viaja con un ejército de camellos y cofres de tesoros para probar la sabiduría de Salomón. Era la reina de Saba, una mujer de belleza imponente y mente aguda, vestida con telas de oro y mirada de fuego. Cuando entró al palacio, el ambiente cambió. Sus preguntas eran enigmas, sus palabras, poesía. Salomón respondía con serenidad, pero en su interior sentía algo que nunca había sentido: admiración y deseo. Los días pasaron, y los dos compartieron largas conversaciones sobre los misterios del universo, la justicia, el amor y el destino. Antes de partir, ella le dijo: «Has conquistado el mundo con la sabiduría, pero ten cuidado. El corazón puede ser más indomable que un reino». Salomón la observó alejarse con el alma dividida entre la razón y el deseo. Fue entonces cuando el sabio empezó a olvidar su mayor lección. La sabiduría sin obediencia se convierte en ruina. Los años dorados se convirtieron en un espejismo. Salomón, ahora en la cúspide de su poder, tenía 1000 mujeres entre esposas y concubinas, princesas egipcias, moabitas, sidonias y amonitas. Los palacios se llenaron de risas, música y perfumes, pero también de ídolos. Las reinas extranjeras trajeron consigo sus dioses, Astarte, Moloc, Quemos. Y poco a poco, el rey que había levantado el templo del Señor permitió que se levantaran altares para los dioses de la carne. Los profetas lo advirtieron, pero Salomón, cegado por el amor y el placer, respondió con orgullo: «Mi sabiduría me guía, no necesito consejo». Y así, el sabio se convirtió en prisionero de su propio corazón una noche. Mientras el viento soplaba sobre los jardines del palacio, Salomón se levantó a caminar. Miró hacia el templo que había construido y por primera vez sintió la ausencia de Dios. Las lámparas sagradas aún ardían, pero la presencia divina ya no moraba allí. El cielo estaba mudo. El hombre más sabio de la tierra, rodeado de riqueza, poder y amor, se sentía vacío. Sus pensamientos se volvieron oscuros. ¿Dónde está la voz que antes me guiaba? ¿Dónde la gloria que me cubría? En ese silencio comenzó la caída del rey sabio. En los jardines de Jerusalén, el aire se llenaba de fragancias exóticas. Las princesas extranjeras danzaban al ritmo de tambores suaves. Salomón, sentado en su trono, observaba el esplendor de su corte, pero ya no miraba hacia el cielo, sino hacia los ojos de una mujer que lo había hechizado. Era Naamá, una princesa amonita de piel morena y voz dulce, cuyo encanto penetró en su alma como el filo de una espada. Ella hablaba de otros dioses, de rituales antiguos, de templos donde las estrellas eran adoradas. Y el rey, fascinado por su belleza, permitió lo que jamás debió permitir: un altar a los dioses de ella, levantado a las afueras de Jerusalén. Esa noche los profetas lloraron. La tierra tembló levemente y una sombra se posó sobre el trono de Israel. El hombre que había pedido sabiduría a Dios ahora se inclinaba ante el perfume del pecado. Pese a su pecado, el poder de Salomón siguió creciendo. Israel alcanzó una prosperidad sin precedentes. Rutas comerciales hasta Etiopía, flotas que surcaban los mares de Tarsis, ejércitos que portaban estandartes de oro. Las crónicas decían que la plata no tenía valor en sus días, porque el oro era tan abundante como la arena del mar. Pero entre los obreros y los siervos comenzó a crecer el murmullo del descontento. Los impuestos eran cada vez más altos. El pueblo se cansaba de los lujos del rey. El sabio que una vez juzgó con justicia, ahora vivía entre banquetes interminables, poesía, música y mujeres.
El pueblo lo veneraba, pero ya no lo amaba. Salomón había construido un imperio, pero estaba perdiendo su alma. Una mañana, un hombre de vestiduras raídas se presentó ante el palacio. Era Ahías de Silo, un profeta del Dios vivo. Pidió hablar con el rey, pero los guardias se burlaron de él. Aún así, su voz resonó en la entrada. «Oh Salomón, hijo de David, así dice el Señor, por cuanto tu corazón se ha apartado de mí, dividiré tu reino. Dejaré una tribu por amor a tu padre, pero el resto lo daré a otro». El mensaje llegó a oídos del rey. Por primera vez en años, Salomón sintió miedo. Intentó silenciar la voz profética, enviando a capturar a Ahías, pero el profeta desapareció en el desierto. Esa noche, el rey soñó con su padre, David, quien le decía con voz triste: «Cuando la sabiduría se une al orgullo, la caída es inevitable». Salomón despertó sudando. En su corazón, el trono comenzó a tambalearse. Dios levantó un adversario dentro del propio reino, Jeroboam, un joven valiente de la tribu de Efraín. Era uno de los capataces del rey, pero también un hombre con visión. Los obreros lo seguían, los campesinos lo respetaban, y pronto su nombre se escuchaba en los mercados y en los templos. Ahías lo visitó en secreto y le dijo: «El Señor ha tomado el manto del rey y lo ha rasgado en 12 pedazos. 10 son tuyos, porque Dios quitará el reino de la mano de Salomón». Cuando el rey supo de la profecía, su ira ardió. Intentó asesinar a Jeroboam, pero el joven huyó a Egipto, donde aguardó su tiempo. Mientras tanto, las tribus se dividían, las fronteras se debilitaban y los enemigos extranjeros empezaron a amenazar la paz. La gloria de Israel comenzaba a resquebrajarse como un templo agrietado por dentro. Salomón, envejecido y cansado, se volvió cada vez más dependiente del incienso de sus esposas y de los dioses que ellas adoraban. Mandó construir altares en 1900 los montes cercanos a Jerusalén, donde el humo de los sacrificios ascendía al cielo, no para Jehová, sino para los ídolos de piedra. La gente murmuraba: «El sabio ha perdido la razón». El sonido de los sacrificios resonaba por las colinas. Los sacerdotes verdaderos lloraban en silencio. El mismo templo que un día brilló con la gloria de Dios, ahora se veía eclipsado por la sombra del pecado del rey. El corazón que antes comprendía los misterios del universo, ahora era esclavo de su propia confusión. La sabiduría sin obediencia se había convertido en necedad. Salomón se recluyó en sus aposentos. Los ecos del pasado lo perseguían. La voz de su padre, las risas de la reina de Saba, los cánticos del templo. Tomó su pluma y comenzó a escribir lo que serían sus últimas palabras sabias. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo que fue, volverá a ser. No hay nada nuevo bajo el sol. El hombre más sabio del mundo reconocía su error. Su corazón se quebró al comprender que todo lo que había construido sin obediencia no tenía valor. Lloró ante la ventana del palacio, mirando el templo que había levantado, y susurró: «Dios, devuélveme el corazón que perdí». El cielo guardó silencio, pero el viento del desierto llevó su oración a las montañas. Así terminó la segunda hora, con un rey derrotado por sí mismo. En los días finales de su reinado, Salomón se movía como un fantasma entre los corredores del palacio. Las columnas seguían siendo de oro, los sirvientes seguían inclinándose ante él, pero su corazón estaba vacío. Los cánticos de las mujeres ya no lo alegraban. Los banquetes, las joyas, los jardines, todo había perdido su brillo. Cierta noche, al caminar solo por los patios del templo, vio cómo las estrellas parecían apagarse una a una. Y en medio del silencio, una voz interior le habló:
¿Dónde está el niño que pedía sabiduría? ¿Dónde el hombre que construyó mi casa? El rey cayó de rodillas. Lloró como un hombre que ha despertado de un largo sueño. Comprendió que había confundido la sabiduría divina con la razón humana. Y en ese llanto nació el principio de su redención. Pasaron los días y una figura apareció en el palacio, un anciano profeta cubierto de polvo, con mirada firme y voz temblorosa. Salomón, hijo de David, dijo: el Señor escuchó tus oraciones, pero no detendrá las consecuencias. Tu reino será dividido, porque la verdad no puede habitar donde reina el orgullo. Aún así, Dios es justo, no lo hará en tus días, sino en los de tu hijo. Salomón inclinó la cabeza. Ya no discutió, ya no se justificó. Por primera vez en mucho tiempo, aceptó el juicio divino. El profeta se marchó, y el rey permaneció allí, mirando el cielo. Ya si tan solo mi pueblo entendiera que la gloria sin fe no tiene sentido, susurró. Comenzó entonces a escribir los últimos proverbios, los más profundos, donde cada palabra era un eco de arrepentimiento y esperanza. En su vejez, Salomón dejó de buscar mujeres, riquezas o alianzas. Empezó a buscar nuevamente a Dios. Se levantaba antes del amanecer, se vestía con túnica sencilla y caminaba al templo solo. El pueblo lo veía pasar y murmuraba: el rey ha vuelto a los caminos de su padre. Allí, entre el humo del incienso, oraba así: Señor, me diste sabiduría y la convertí en orgullo. Me diste amor y lo transformé en deseo. Perdóname, no por mi grandeza, sino por tu misericordia. Las lágrimas caían sobre el mármol del templo, y los sacerdotes decían que una luz suave volvió a llenar el santuario. El cielo no habló, pero la paz regresó a su corazón. Salomón, el sabio caído, había encontrado la humildad que había perdido. Su hijo Roboam creció en el lujo, pero sin el temor de Dios. El padre intentó instruirlo, pero el joven solo conocía la comodidad y la soberbia. Cuando Salomón hablaba de prudencia, Roboam respondía con impaciencia. El sabio comprendió entonces que los errores de un padre se heredan si no se redimen con verdad. Escucha, hijo mío, le dijo un día, quien no aprende de mi caída, caerá más profundo. Pero Roboam no escuchó. Así como David tuvo un Absalón, Salomón tendría un heredero que no comprendería el valor del corazón limpio. Y aunque el padre lloró por su hijo, también entendió que no podía detener el destino que él mismo había iniciado. La salud del rey comenzó a debilitarse. Las noches eran frías y su cuerpo cansado. Pasaba horas observando el amanecer sobre Jerusalén, recordando los días de gloria, las risas, las canciones, la reina de Saba y su caída. Mandó llamar a sus escribas y les ordenó conservar todos sus escritos, los proverbios, el cantar de los cantares y Eclesiastés. Tal vez, dijo, mis palabras adviertan a los hombres del mañana lo que la gloria puede destruir. Sus últimas palabras fueron dichas con serenidad. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Luego cerró los ojos y el sabio descansó en paz. El viento del desierto se llevó su último suspiro y el cielo se cubrió de un tono dorado, como si el sol rindiera homenaje a quien alguna vez fue su reflejo. Tras su muerte, el pueblo lloró 7 días. Pero apenas el cuerpo fue sepultado, comenzó la disputa por el trono. Roboam subió al poder y prometió continuar la grandeza de su padre. Sin embargo, su orgullo y dureza cumplieron la palabra del profeta. El reino se dividió. 10 tribus siguieron a Jeroboam y fundaron el reino del norte, Israel. Solo Judá permaneció fiel a la dinastía de David. La unidad que Salomón había construido con sabiduría se desmoronó por el pecado. Aún así, entre los muros del templo, los sacerdotes seguían leyendo sus proverbios, recordando al rey que perdió todo, menos la oportunidad de arrepentirse, porque aunque su trono cayó, su voz siguió viva en las Escrituras. Más vale la sabiduría que el oro, pero mejor es la obediencia que el entendimiento.
Pasaron los siglos. El templo fue destruido y reconstruido. Los reyes fueron olvidados. Pero el nombre de Salomón seguía en los labios de los sabios y profetas. Su historia se convirtió en advertencia para los poderosos y en consuelo para los arrepentidos. Los escribas decían: si incluso el sabio cayó, hay esperanza para todos los que caen, porque Dios no se complace en el castigo, sino en el regreso del corazón. Y así termina la historia del rey que amó, cayó y se levantó. El hombre que descubrió que la verdadera sabiduría no está en conocerlo todo, sino en volver a Dios cuando lo has perdido todo. El templo sigue en ruinas, pero su voz aún resuena en los vientos del desierto. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, salvo el amor eterno del Señor. ¿Alguna vez han escuchado esa frase de que el amor es ciego? Bueno, hoy vamos a viajar en el tiempo para contar una historia que demuestra que hasta el más sabio de los hombres puede tropezar por amor. Esta es la fascinante y trágica historia de Salomón, el rey cuya sabiduría deslumbró al mundo, pero cuyo corazón lo llevó por un camino inesperado. Todos conocemos a Salomón como el constructor del majestuoso templo de Jerusalén, el autor de Proverbios, un hombre tan sabio que hasta la lejana reina de Saba viajó solo para poner a prueba su intelecto. Su reinado comenzó con una promesa dorada. Imaginen esto: un joven rey, recién coronado, a quien Dios le ofrece lo que desee. Y Salomón, en un acto de humildad increíble, no pide riquezas ni una larga vida, sino un corazón que entienda para juzgar a su pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Dios quedó tan complacido con esta petición que no solo le concedió una sabiduría sin igual, sino también las riquezas y la gloria que no había pedido. Y así, Israel vivió su época de mayor esplendor. La paz reinaba, el comercio florecía y la fama de Salomón se extendía por todos los rincones de la tierra. Su juicio más famoso, el de las dos mujeres que reclamaban al mismo bebé, se convirtió en leyenda. Su capacidad para resolver enigmas y gobernar con justicia parecía divina. Bajo su mandato se construyó el templo, una maravilla arquitectónica cubierta de oro y maderas preciosas. Un hogar para el Arca de la Alianza y el epicentro de la fe de su pueblo. Durante años, Salomón fue el modelo de un rey bendecido, un faro de sabiduría y piedad. Pero como en toda gran historia, las semillas de la caída ya estaban siendo plantadas silenciosamente en el lugar más vulnerable, su corazón. El problema comenzó con sus alianzas políticas. Para asegurar la paz y fortalecer su reino, Salomón empezó a casarse con princesas de naciones vecinas, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias. La Biblia nos cuenta que llegó a tener 700 esposas, princesas ellas, y 300 concubinas. Un número que hoy nos parece astronómico, pero que en aquel entonces simbolizaba poder y alianzas estratégicas. La primera de estas esposas extranjeras fue la hija del faraón de Egipto, una unión que trajo consigo un inmenso prestigio. Pero con cada nueva esposa llegaba también una nueva cultura, nuevos sirvientes y, lo más importante, nuevos dioses. Al principio, esto no parecía un problema. Salomón mantenía su fe, pero por amor a estas mujeres, empezó a hacer concesiones. Fue un proceso gradual, casi imperceptible. Tal vez comenzó permitiendo que sus esposas practicaran sus ritos en privado. Luego, quizá para complacer a una esposa a la que amaba especialmente, construyó un pequeño altar en una colina cercana, y luego otro y otro más. Lo que empezó como un gesto de amor y tolerancia, poco a poco se convirtió en una traición a su propio pacto con Dios. El hombre que había construido el templo para el único Dios verdadero,
ahora estaba financiando y construyendo lugares de culto para Astarte, la diosa de los sidonios, para Quemos, el ídolo de Moab, y para Moloc, el terrible dios de los amonitas. Las colinas alrededor de Jerusalén, que antes eran símbolo de la grandeza de su reino, se llenaron de altares paganos. Y aquí es donde la historia da un giro oscuro. La Biblia dice que sus mujeres desviaron su corazón. La sabiduría que Dios le había dado, esa capacidad para discernir el bien del mal, se nubló. El amor, o quizá la pasión y el deseo de complacer, lo sedujeron y lo apartaron del camino que él mismo había ayudado a construir. Ya no era solo una cuestión de política. El corazón de Salomón ya no era perfecto para con Jehová, su Dios. La consecuencia de esta desviación no tardó en llegar. La misma fuente de su bendición se convirtió en la fuente de su castigo. Dios se le apareció de nuevo, pero esta vez no para ofrecerle dones, sino para advertirle. Le dijo que por haber roto el pacto, le quitaría el reino. Sin embargo, por amor a su padre, David, no lo haría durante su vida, sino en los días de su hijo. Y tampoco le arrancaría el reino por completo. Dejaría una tribu, la de Judá, por amor a David y a Jerusalén. Y así, los últimos años del glorioso reinado de Salomón se vieron empañados por la agitación y la rebelión. Enemigos que habían estado sometidos, como Hadad en Edom y Rezón en Damasco, se levantaron contra él, creando conflictos en las fronteras. E incluso dentro de su propio pueblo, un hombre llamado Jeroboam, uno de sus siervos más capaces, fue profetizado como el futuro rey de las 10 tribus del norte. Salomón, el sabio, ahora vivía con la sombra de la división y la guerra cerniéndose sobre su legado. Cuando Salomón murió, después de 40 años de reinado, el reino dorado se fracturó tal como se había profetizado. Su hijo, Roboam, no tuvo la sabiduría para mantenerlo unido, y las 10 tribus del norte se separaron, formando el reino de Israel bajo el mando de Jeroboam, mientras que Roboam se quedó solo con Judá y Benjamín. La edad de oro había terminado. La historia de Salomón es una lección poderosa y atemporal. Nos enseña que la sabiduría no es una armadura impenetrable. Puede ser erosionada por la pasión, por el deseo de agradar a otros o por las pequeñas concesiones que, con el tiempo, se convierten en grandes traiciones a nuestros propios principios. Es un recordatorio de que incluso las personas más brillantes y bendecidas pueden caer si pierden de vista lo que es verdaderamente importante. Nos muestra cómo el amor, que puede ser la fuerza más hermosa y constructiva, también puede ser una fuerza que nos desvía y nos confunde si no está anclado en valores sólidos. La caída de Salomón no fue un evento repentino, sino el resultado de miles de pequeñas decisiones tomadas en nombre del amor, la política y el deseo. ¿Qué podemos aprender de esto hoy? Que la verdadera sabiduría no reside solo en el intelecto, sino en la coherencia del corazón, en mantenernos fieles a nuestras convicciones, incluso cuando el amor, la presión social o la conveniencia nos empujan en otra dirección. La historia de Salomón es una advertencia que resuena a través de los siglos. Cuida tu corazón más que cualquier otra cosa, porque de él mana la vida. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más relatos fascinantes que han moldeado nuestro mundo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Déjanos un comentario con tu opinión sobre la historia de Salomón. ¿Crees que fue víctima del amor o responsable de sus propias decisiones? Nos encantaría leerte. Hasta la próxima. En los días finales de su reinado, Salomón se movía como un fantasma entre los corredores del palacio. Las columnas seguían siendo de oro, los sirvientes se inclinaban a su paso,
pero su corazón estaba vacío. Los cánticos de las mujeres ya no lo alegraban. Los banquetes, las joyas, los jardines, todo había perdido su brillo. Cierta noche, mientras caminaba solo por los patios del templo, vio cómo las estrellas parecían apagarse una a una en el manto oscuro del cielo. Y en medio de ese silencio profundo, una voz interior le habló: ¿Dónde está el niño que pedía sabiduría? ¿Dónde el hombre que construyó mi casa? El rey cayó de rodillas, abrumado por el peso de sus propios errores. Lloró como un hombre que despierta de un largo y profundo sueño, y en ese llanto comprendió que había confundido la sabiduría divina con la astucia de la razón humana. Ahí, en esa noche oscura del alma, nació el principio de su redención. Pasaron los días, y una figura apareció en el palacio, un anciano profeta cubierto de polvo, con una mirada firme y una voz que, aunque temblorosa, resonaba con autoridad divina. «Salomón, hijo de David», dijo el profeta, «el Señor ha escuchado tus oraciones, pero no detendrá las consecuencias de tus actos. Tu reino será dividido, porque la verdad no puede habitar donde reina el orgullo. Aún así, Dios es justo. No lo hará en tus días, sino en los de tu hijo». Salomón inclinó la cabeza, ya no discutió, ya no se justificó. Por primera vez en mucho tiempo, aceptó el juicio divino sin resistencia. El profeta se marchó y el rey permaneció allí con la mirada perdida en el cielo, mientras susurraba para sí mismo: «Si tan solo mi pueblo entendiera que la gloria sin fe no tiene sentido». Fue entonces cuando comenzó a escribir sus últimos proverbios, los más profundos, donde cada palabra era un eco de arrepentimiento y una semilla de esperanza. En su vejez, Salomón dejó de buscar mujeres, riquezas o alianzas políticas. Su única búsqueda era, de nuevo, la de Dios. Se levantaba antes del amanecer, se vestía con una túnica sencilla y caminaba solo hacia el templo. El pueblo, al verlo pasar, murmuraba con asombro: «El rey ha vuelto a los caminos de su padre David». Allí, entre el humo del incienso que se elevaba hacia los cielos, oraba con una humildad que había olvidado: «Señor, me diste sabiduría y la convertí en orgullo. Me diste amor y lo transformé en deseo. Perdóname no por mi grandeza, sino por tu infinita misericordia». Las lágrimas caían sobre el mármol frío del templo, y los sacerdotes decían que una luz suave, casi olvidada, volvió a llenar el santuario. El cielo no respondió con truenos ni relámpagos, pero la paz, esa paz que supera todo entendimiento, regresó a su corazón. Salomón, el sabio caído, había encontrado por fin la humildad que había perdido en el laberinto de su propia gloria. Mientras tanto, su hijo Roboam crecía rodeado de lujo, pero sin el temor de Dios en su corazón. El padre intentó instruirlo, compartir la dura lección que había aprendido, pero el joven solo conocía la comodidad y la soberbia. Cuando Salomón hablaba de prudencia, Roboam respondía con impaciencia, ansioso por tomar el poder. El sabio rey comprendió entonces la amarga verdad. Los errores de un padre se heredan si no se redimen con el ejemplo y la verdad. «Escucha, hijo mío», le dijo un día con tristeza en la voz, «quien no aprende de mi caída, caerá aún más profundo». Pero Roboam no escuchó. Así como David tuvo un Absalón que se rebeló contra él, Salomón tendría un heredero que no comprendería el valor de un corazón limpio. Y aunque el padre lloró por el futuro de su hijo y de su reino, también entendió que no podía detener el destino que él mismo había puesto en marcha con sus propias decisiones. La salud del rey comenzó a debilitarse. Las noches eran frías y su cuerpo, antes fuerte, ahora estaba cansado. Pasaba horas observando el amanecer sobre Jerusalén, la ciudad que había embellecido hasta convertirla en una joya. Recordaba los días de gloria, las risas, las canciones, la visita de la enigmática reina de Saba. Y luego,
inevitablemente recordaba su caída. Mandó llamar a sus escribas y les dio una orden final: conservar todos sus escritos, los proverbios, el Cantar de los Cantares y sobre todo Eclesiastés, el libro nacido de su desilusión. Tal vez, dijo con un hilo de voz, mis palabras adviertan a los hombres del mañana sobre cómo la gloria puede destruir el alma. Sus últimas palabras fueron dichas con una serenidad que solo se encuentra al final del camino. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Luego cerró los ojos y el sabio descansó en paz. El viento del desierto se llevó su último suspiro y el cielo se cubrió de un tono dorado, como si el sol mismo rindiera homenaje a quien alguna vez fue su reflejo en la tierra. Tras la muerte de Salomón, el pueblo de Israel lloró durante 7 días. Pero apenas su cuerpo fue sepultado en la ciudad de David, comenzaron las disputas por el trono. Roboam subió al poder y, con la arrogancia propia de la juventud que no ha conocido la adversidad, prometió continuar e incluso superar la grandeza de su padre. Sin embargo, su orgullo y su dureza de corazón cumplieron la palabra del profeta. Las tribus del norte, cansadas de los altos impuestos y la falta de empatía del nuevo rey, se rebelaron. El reino se dividió. 10 tribus siguieron a Jeroboam y fundaron el reino del norte, Israel. Solo la tribu de Judá permaneció fiel a la dinastía de David en el sur. La unidad que Salomón había construido con sabiduría divina se desmoronó por el pecado humano. Aún así, entre los muros del templo, los sacerdotes seguían leyendo sus proverbios, recordando al rey que lo perdió casi todo, menos la oportunidad de arrepentirse. Porque aunque su trono terrenal cayó, su voz siguió viva en las Escrituras, recordándonos a todos que más vale la sabiduría que el oro, pero mejor es la obediencia que el entendimiento. Pasaron los siglos. El magnífico templo fue destruido y reconstruido. Reyes y dinastías ascendieron y cayeron en el olvido. Pero el nombre de Salomón seguía en los labios de los sabios y los profetas. Su historia se convirtió en una advertencia eterna para los poderosos y a la vez en un faro de consuelo para los arrepentidos. Los escribas, al copiar sus palabras, decían: si incluso el hombre más sabio cayó, hay esperanza para todos los que caemos, porque Dios no se complace en el castigo, sino en el regreso del corazón perdido. Y así termina la historia del rey que amó, cayó y se levantó. El sol nacía sobre Jerusalén, bañando las torres doradas del palacio de David con una luz majestuosa. Los tambores del amanecer resonaban entre los muros de Sión. David, anciano y cansado, observaba a su joven hijo Salomón, un muchacho de mirada profunda, serena, con el brillo de la inteligencia reflejado en los ojos. El profeta Natán se acercó al rey moribundo y le habló en voz baja: el Señor ha elegido a tu hijo para sentarse en tu trono. Él construirá la casa de Dios y traerá paz a Israel. Salomón no conocía aún el peso de esas palabras. Heredaba un reino poderoso, pero también un pueblo dividido, un ejército fatigado y una fe debilitada por los errores del pasado. El día de su coronación, miles de israelitas llenaron las calles. Los sacerdotes tocaron las trompetas y el aceite sagrado descendió sobre su cabeza. En ese instante, el muchacho sintió el fuego del llamado divino arder dentro de su alma. Su primera oración no fue por riqueza ni poder, sino por sabiduría. Señor, dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Y Dios respondió desde los cielos: porque pediste sabiduría y no gloria, te daré ambas, y ninguna nación será como la tuya. La fama de Salomón comenzó con un juicio que marcó la historia. 2 mujeres se presentaron ante él, disputando la maternidad de un niño.
Los murmullos llenaban la sala del trono cuando el rey ordenó: traigan una espada, partan al niño en dos y den una mitad a cada una. Un silencio aterrador recorrió el palacio. Una de las mujeres gritó: no, mi señor, no lo mates, que ella lo tenga, pero no derrames su sangre. Y Salomón sonrió: esa es la madre verdadera. Así nació la leyenda de su sabiduría. Las naciones comenzaron a rendirle homenaje. Oro, incienso y piedras preciosas llegaban cada semana a Jerusalén. Su nombre cruzó el desierto, resonó en Egipto y alcanzó los reinos de Arabia. Bajo su mando, Israel vivió una era de esplendor. Se construyeron palacios, jardines y templos con columnas de cedro del Líbano. La gente decía: Dios camina entre nosotros. Pero el corazón del hombre es un misterio. Y en el silencio de su grandeza, Salomón comenzó a escuchar otra voz, la del deseo. Pasaron los años y el joven rey dedicó su vida a construir la obra más sagrada, el templo del Señor. 70.000 obreros tallaban piedra día y noche, los muros se levantaban como montañas de mármol y el oro cubría los altares como si el sol hubiera descendido a la tierra. Cuando el arca del pacto fue colocada en el Santo de los Santos, una nube de fuego descendió del cielo, llenando el templo con la gloria divina. El pueblo se postró rostro en tierra. Salomón, de pie ante el altar, levantó las manos y dijo: ¿morará Dios verdaderamente en la tierra? Los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa, pero escucha la oración de tu siervo. Fue su momento más puro. La sabiduría, el poder y la fe estaban en equilibrio. Sin embargo, entre los ecos de la multitud se oía el susurro de un futuro incierto. Porque en el corazón del hombre, donde habita la sabiduría, también puede germinar la soberbia. Un día llegaron rumores desde el sur. Una reina del desierto viaja con un ejército de camellos y cofres de tesoros para probar la sabiduría de Salomón. Era la reina de Saba, una mujer de belleza imponente y mente aguda, vestida con telas de oro y mirada de fuego. Cuando entró al palacio, el ambiente cambió. Sus preguntas eran enigmas, sus palabras, poesía. Salomón respondía con serenidad, pero en su interior sentía algo que nunca había sentido: admiración y deseo. Los días pasaron, y los dos compartieron largas conversaciones sobre los misterios del universo, la justicia, el amor y el destino. Antes de partir, ella le dijo: has conquistado el mundo con la sabiduría, pero ten cuidado. El corazón puede ser más indomable que un reino. Salomón la observó alejarse con el alma dividida entre la razón y el deseo. Fue entonces cuando el sabio empezó a olvidar su mayor lección. La sabiduría sin obediencia se convierte en ruina. Los años dorados se convirtieron en un espejismo. Salomón, ahora en la cúspide de su poder, tenía 1000 mujeres entre esposas y concubinas, princesas egipcias, moabitas, sidonias y amonitas. Los palacios se llenaron de risas, música y perfumes, pero también de ídolos. Las reinas extranjeras trajeron consigo sus dioses: Astarte, Moloc, Quemos. Y poco a poco, el rey que había levantado el templo del Señor permitió que se levantaran altares para los dioses de la carne. Los profetas lo advirtieron, pero Salomón, cegado por el amor y el placer, respondió con orgullo: mi sabiduría me guía, no necesito consejo. Y así, el sabio se convirtió en prisionero de su propio corazón una noche. Mientras el viento soplaba sobre los jardines del palacio, Salomón se levantó a caminar. Miró hacia el templo que había construido y por primera vez sintió la ausencia de Dios. Las lámparas sagradas aún ardían, pero la presencia divina ya no moraba allí. El cielo estaba mudo. El hombre más sabio de la tierra, rodeado de riqueza, poder y amor, se sentía vacío. Sus pensamientos se volvieron oscuros. ¿Dónde
¿Está la voz que antes me guiaba? ¿Dónde la gloria que me cubría? En ese silencio comenzó la caída del rey sabio. En los jardines de Jerusalén, el aire se llenaba de fragancias exóticas. Las princesas extranjeras danzaban al ritmo de tambores suaves. Salomón, sentado en su trono, observaba el esplendor de su corte, pero ya no miraba hacia el cielo, sino hacia los ojos de una mujer que lo había hechizado. Era Naamá, una princesa amonita de piel morena y voz dulce, cuyo encanto penetró en su alma como el filo de una espada. Ella hablaba de otros dioses, de rituales antiguos, de templos donde las estrellas eran adoradas. Y el rey, fascinado por su belleza, permitió lo que jamás debió permitir: un altar a los dioses de ella, levantado a las afueras de Jerusalén. Esa noche los profetas lloraron. La tierra tembló levemente y una sombra se posó sobre el trono de Israel. El hombre que había pedido sabiduría a Dios ahora se inclinaba ante el perfume del pecado. Pese a su pecado, el poder de Salomón siguió creciendo. Israel alcanzó una prosperidad sin precedentes. Rutas comerciales hasta Etiopía, flotas que surcaban los mares de Tarsis, ejércitos que portaban estandartes de oro. Las crónicas decían que la plata no tenía valor en sus días, porque el oro era tan abundante como la arena del mar. Pero entre los obreros y los siervos comenzó a crecer el murmullo del descontento. Los impuestos eran cada vez más altos. El pueblo se cansaba de los lujos del rey. El sabio que una vez juzgó con justicia, ahora vivía entre banquetes interminables, poesía, música y mujeres. El pueblo lo veneraba, pero ya no lo amaba. Salomón había construido un imperio, pero estaba perdiendo su alma. Una mañana, un hombre de vestiduras raídas se presentó ante el palacio. Era Ahías de Silo, un profeta del Dios vivo. Pidió hablar con el rey, pero los guardias se burlaron de él. Aún así, su voz resonó en la entrada. «Oh Salomón, hijo de David, así dice el Señor, por cuanto tu corazón se ha apartado de mí, dividiré tu reino. Dejaré una tribu por amor a tu padre, pero el resto lo daré a otro». El mensaje llegó a oídos del rey. Por primera vez en años, Salomón sintió miedo. Intentó silenciar la voz profética, enviando a capturar a Ahías, pero el profeta desapareció en el desierto. Esa noche, el rey soñó con su padre, David, quien le decía con voz triste: «Cuando la sabiduría se une al orgullo, la caída es inevitable». Salomón despertó sudando. En su corazón, el trono comenzó a tambalearse. Dios levantó un adversario dentro del propio reino, Jeroboam, un joven valiente de la tribu de Efraín. Era uno de los capataces del rey, pero también un hombre con visión. Los obreros lo seguían, los campesinos lo respetaban, y pronto su nombre se escuchaba en los mercados y en los templos. Ahías lo visitó en secreto y le dijo: «El Señor ha tomado el manto del rey y lo ha rasgado en 12 pedazos. 10 son tuyos, porque Dios quitará el reino de la mano de Salomón». Cuando el rey supo de la profecía, su ira ardió. Intentó asesinar a Jeroboam, pero el joven huyó a Egipto, donde aguardó su tiempo. Mientras tanto, las tribus se dividían, las fronteras se debilitaban y los enemigos extranjeros empezaron a amenazar la paz. La gloria de Israel comenzaba a resquebrajarse como un templo agrietado por dentro. Salomón, envejecido y cansado, se volvió cada vez más dependiente del incienso de sus esposas y de los dioses que ellas adoraban. Mandó construir altares en 1900 los montes cercanos a Jerusalén, donde el humo de los sacrificios ascendía al cielo, no para Jehová, sino para los ídolos de piedra. La gente murmuraba: «El sabio ha perdido la razón». El sonido de los sacrificios resonaba por las colinas. Los sacerdotes verdaderos lloraban en silencio. El mismo templo que un día brilló con la gloria de Dios,
ahora se veía eclipsado por la sombra del pecado del rey. El corazón que antes comprendía los misterios del universo, ahora era esclavo de su propia confusión. La sabiduría sin obediencia se había convertido en necedad. Salomón se recluyó en sus aposentos. Los ecos del pasado lo perseguían. La voz de su padre, las risas de la reina de Saba, los cánticos del templo. Tomó su pluma y comenzó a escribir lo que serían sus últimas palabras sabias. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo que fue, volverá a ser. No hay nada nuevo bajo el sol. El hombre más sabio del mundo reconocía su error. Su corazón se quebró al comprender que todo lo que había construido sin obediencia no tenía valor. Lloró ante la ventana del palacio, mirando el templo que había levantado, y susurró: Dios, devuélveme el corazón que perdí. El cielo guardó silencio, pero el viento del desierto llevó su oración a las montañas. Así terminó la segunda hora, con un rey derrotado por sí mismo. Villa arquitectónica cubierta de oro y maderas preciosas. Un hogar para el Arca de la Alianza y el epicentro de la fe de su pueblo. Durante años, Salomón fue el modelo de un rey bendecido, un faro de sabiduría y piedad. Pero como en toda gran historia, las semillas de la caída ya estaban siendo plantadas silenciosamente en el lugar más vulnerable, su corazón. El problema comenzó con sus alianzas políticas. Para asegurar la paz y fortalecer su reino, Salomón empezó a casarse con princesas de naciones vecinas, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias. La Biblia nos cuenta que llegó a tener 700 esposas, princesas ellas, y 300 concubinas. Un número que hoy nos parece astronómico, pero que en aquel entonces simbolizaba poder y alianzas estratégicas. La primera de estas esposas extranjeras fue la hija del faraón de Egipto, una unión que trajo consigo un inmenso prestigio. Pero con cada nueva esposa llegaba también una nueva cultura, nuevos sirvientes y, lo más importante, nuevos dioses. Al principio, esto no parecía un problema. Salomón mantenía su fe, pero por amor a estas mujeres, empezó a hacer concesiones. Fue un proceso gradual, casi imperceptible. Tal vez comenzó permitiendo que sus esposas practicaran sus ritos en privado. Luego, quizá para complacer a una esposa a la que amaba especialmente, construyó un pequeño altar en una colina cercana, y luego otro y otro más. Lo que empezó como un gesto de amor y tolerancia, poco a poco se convirtió en una traición a su propio pacto con Dios. El hombre que había construido el templo para el único Dios verdadero, ahora estaba financiando y construyendo lugares de culto para Astarte, la diosa de los sidonios, para Quemos, el ídolo de Moab, y para Moloc, el terrible dios de los amonitas. Las colinas alrededor de Jerusalén, que antes eran símbolo de la grandeza de su reino, se llenaron de altares paganos. Y aquí es donde la historia da un giro oscuro. La Biblia dice que sus mujeres desviaron su corazón. La sabiduría que Dios le había dado, esa capacidad para discernir el bien del mal, se nubló. El amor, o quizá la pasión y el deseo de complacer, lo sedujeron y lo apartaron del camino que él mismo había ayudado a construir. Ya no era solo una cuestión de política. El corazón de Salomón ya no era perfecto para con Jehová, su Dios. La consecuencia de esta desviación no tardó en llegar. La misma fuente de su bendición se convirtió en la fuente de su castigo. Dios se le apareció de nuevo, pero esta vez no para ofrecerle dones, sino para advertirle. Le dijo que por haber roto el pacto, le quitaría el reino. Sin embargo, por amor a su padre, David, no lo haría durante su vida, sino en los días de su hijo. Y tampoco le arrancaría el reino por completo,
dejaría una tribu, la de Judá, por amor a David y a Jerusalén. Y así, los últimos años del glorioso reinado de Salomón se vieron empañados por la agitación y la rebelión. Enemigos que habían estado sometidos, como Hadad en Edom y Rezón en Damasco, se levantaron contra él, creando conflictos en las fronteras. E incluso dentro de su propio pueblo, un hombre llamado Jeroboam, uno de sus siervos más capaces, fue profetizado como el futuro rey de las 10 tribus del norte. Salomón, el sabio, ahora vivía con la sombra de la división y la guerra cerniéndose sobre su legado. Cuando Salomón murió, después de 40 años de reinado, el reino dorado se fracturó tal como se había profetizado. Su hijo, Roboam, no tuvo la sabiduría para mantenerlo unido, y las 10 tribus del norte se separaron, formando el reino de Israel bajo el mando de Jeroboam, mientras que Roboam se quedó solo con Judá y Benjamín. La edad de oro había terminado. La historia de Salomón es una lección poderosa y atemporal. Nos enseña que la sabiduría no es una armadura impenetrable. Puede ser erosionada por la pasión, por el deseo de agradar a otros, o por las pequeñas concesiones que, con el tiempo, se convierten en grandes traiciones a nuestros propios principios. Es un recordatorio de que incluso las personas más brillantes y bendecidas pueden caer si pierden de vista lo que es verdaderamente importante. Nos muestra cómo el amor, que puede ser la fuerza más hermosa y constructiva, también puede ser una fuerza que nos desvía y nos confunde si no está anclado en valores sólidos. La caída de Salomón no fue un evento repentino, sino el resultado de miles de pequeñas decisiones tomadas en nombre del amor, la política y el deseo. ¿Qué podemos aprender de esto hoy? Que la verdadera sabiduría no reside solo en el intelecto, sino en la coherencia del corazón, en mantenernos fieles a nuestras convicciones, incluso cuando el amor, la presión social o la conveniencia nos empujan en otra dirección. La historia de Salomón es una advertencia que resuena a través de los siglos. Cuida tu corazón más que cualquier otra cosa, porque de él mana la vida. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más relatos fascinantes que han moldeado nuestro mundo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Déjanos un comentario con tu opinión sobre la historia de Salomón. ¿Crees que fue víctima del amor o responsable de sus propias decisiones? Nos encantaría leerte. Hasta la próxima. En los días finales de su reinado, Salomón se movía como un fantasma entre los corredores del palacio. Las columnas seguían siendo de oro, los sirvientes se inclinaban a su paso, pero su corazón estaba vacío. Los cánticos de las mujeres ya no lo alegraban. Los banquetes, las joyas, los jardines, todo había perdido su brillo. Cierta noche, mientras caminaba solo por los patios del templo, vio cómo las estrellas parecían apagarse una a una en el manto oscuro del cielo. Y en medio de ese silencio profundo, una voz interior le habló: ¿Dónde está el niño que pedía sabiduría? ¿Dónde el hombre que construyó mi casa? El rey cayó de rodillas, abrumado por el peso de sus propios errores. Lloró como un hombre que despierta de un largo y profundo sueño, y en ese llanto comprendió que había confundido la sabiduría divina con la astucia de la razón humana. Ahí, en esa noche oscura del alma, nació el principio de su redención. Pasaron los días, y una figura apareció en el palacio, un anciano profeta cubierto de polvo, con una mirada firme y una voz que, aunque temblorosa, resonaba con autoridad divina. Salomón, hijo de David, dijo el profeta, el Señor ha escuchado tus oraciones, pero no detendrá las consecuencias de tus actos. Tu reino será dividido, porque la verdad no puede habitar donde reina el orgullo. Aún así, Dios es justo.
no lo hará en tus días, sino en los de tu hijo. Salomón inclinó la cabeza, ya no discutió, ya no se justificó. Por primera vez en mucho tiempo, aceptó el juicio divino sin resistencia. El profeta se marchó y el rey permaneció allí con la mirada perdida en el cielo, mientras susurraba para sí mismo: si tan solo mi pueblo entendiera que la gloria sin fe no tiene sentido. Fue entonces cuando comenzó a escribir sus últimos proverbios, los más profundos, donde cada palabra era un eco de arrepentimiento y una semilla de esperanza. En su vejez, Salomón dejó de buscar mujeres, riquezas o alianzas políticas. Su única búsqueda era, de nuevo, la de Dios. Se levantaba antes del amanecer, se vestía con una túnica sencilla y caminaba solo hacia el templo. El pueblo, al verlo pasar, murmuraba con asombro: el rey ha vuelto a los caminos de su padre David. Allí, entre el humo del incienso que se elevaba hacia los cielos, oraba con una humildad que había olvidado: Señor, me diste sabiduría y la convertí en orgullo. Me diste amor y lo transformé en deseo. Perdóname no por mi grandeza, sino por tu infinita misericordia. Las lágrimas caían sobre el mármol frío del templo, y los sacerdotes decían que una luz suave, casi olvidada, volvió a llenar el santuario. El cielo no respondió con truenos ni relámpagos, pero la paz, esa paz que supera todo entendimiento, regresó a su corazón. Salomón, el sabio caído, había encontrado por fin la humildad que había perdido en el laberinto de su propia gloria. Mientras tanto, su hijo Roboam crecía rodeado de lujo, pero sin el temor de Dios en su corazón. El padre intentó instruirlo, compartir la dura lección que había aprendido, pero el joven solo conocía la comodidad y la soberbia. Cuando Salomón hablaba de prudencia, Roboam respondía con impaciencia, ansioso por tomar el poder. El sabio rey comprendió entonces la amarga verdad: los errores de un padre se heredan si no se redimen con el ejemplo y la verdad. Escucha, hijo mío, le dijo un día con tristeza en la voz: quien no aprende de mi caída, caerá aún más profundo. Pero Roboam no escuchó. Así como David tuvo un Absalón que se rebeló contra él, Salomón tendría un heredero que no comprendería el valor de un corazón limpio. Y aunque el padre lloró por el futuro de su hijo y de su reino, también entendió que no podía detener el destino que él mismo había puesto en marcha con sus propias decisiones. La salud del rey comenzó a debilitarse. Las noches eran frías y su cuerpo, antes fuerte, ahora estaba cansado. Pasaba horas observando el amanecer sobre Jerusalén, la ciudad que había embellecido hasta convertirla en una joya. Recordaba los días de gloria, las risas, las canciones, la visita de la enigmática reina de Saba. Y luego, inevitablemente, recordaba su caída. Mandó llamar a sus escribas y les dio una orden final: conservar todos sus escritos, los proverbios, el Cantar de los Cantares y sobre todo Eclesiastés, el libro nacido de su desilusión. Tal vez, dijo con un hilo de voz, mis palabras adviertan a los hombres del mañana sobre cómo la gloria puede destruir el alma. Sus últimas palabras fueron dichas con una serenidad que solo se encuentra al final del camino. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Luego cerró los ojos y el sabio descansó en paz. El viento del desierto se llevó su último suspiro y el cielo se cubrió de un tono dorado, como si el sol mismo rindiera homenaje a quien alguna vez fue su reflejo en la tierra. Tras la muerte de Salomón, el pueblo de Israel lloró durante 7 días. Pero apenas su cuerpo fue sepultado en la ciudad de David, comenzaron las disputas por el trono. Roboam subió al poder y, con la arrogancia propia de la juventud que no ha conocido la adversidad, prometió continuar e incluso superar la grandeza de su padre. Sin embargo, su orgullo y su dureza de corazón cumplieron la palabra del profeta.
Las tribus del norte, cansadas de los altos impuestos y la falta de empatía del nuevo rey, se rebelaron. El reino se dividió. 10 tribus siguieron a Jeroboam y fundaron el reino del norte, Israel. Solo la tribu de Judá permaneció fiel a la dinastía de David en el sur. La unidad que Salomón había construido con sabiduría divina se desmoronó por el pecado humano. Aún así, entre los muros del templo, los sacerdotes seguían leyendo sus proverbios, recordando al rey que lo perdió casi todo, menos la oportunidad de arrepentirse. Porque aunque su trono terrenal cayó, su voz siguió viva en las Escrituras, recordándonos a todos que más vale la sabiduría que el oro, pero mejor es la obediencia que el entendimiento. Pasaron los siglos. El magnífico templo fue destruido y reconstruido. Reyes y dinastías ascendieron y cayeron en el olvido. Pero el nombre de Salomón seguía en los labios de los sabios y los profetas. Su historia se convirtió en una advertencia eterna para los poderosos y a la vez en un faro de consuelo para los arrepentidos. Los escribas, al copiar sus palabras, decían: si incluso el hombre más sabio cayó, hay esperanza para todos los que caemos, porque Dios no se complace en el castigo, sino en el regreso del corazón perdido. Y así termina la historia del rey que amó, cayó y se levantó. El hombre que descubrió que la verdadera sabiduría no está en conocerlo todo, sino en saber cómo volver a Dios cuando lo has perdido todo. Hoy, el templo de Salomón yace en ruinas, pero su voz aún resuena en los vientos del desierto, un eco que atraviesa el tiempo. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, salvo el amor eterno del Señor. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si este relato te ha inspirado, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más historias que nos invitan a reflexionar. Hasta la próxima.